Licenciada, muy buenas tardes. Bueno, el tema de mi grupo es las causas de incremento de la violencia intrafamiliar durante la pandemia en mujeres de la zona 23 de marzo de la Ciudad del Alto, de agosto a de diciembre de la gestión 2021. Los integrantes de mi grupo es Kelly Natalie Quispe Ábalos, Sandra Emiliana Pacheco, Melissa Cuse, Elisa Nina, Juana Ramírez, Gilda Luz Guaita y mi persona Marina Ticona. Bueno, en familia, en la violencia intrafamiliar, esto se degeneró en el tiempo de la pandemia, ha determinado que la violencia se ha convertido en un problema de carácter a nivel mundial, ya que en los estudios demuestra el incremento y cada vez con más violencia, siendo la la principal afectada de la mujer acerrando con ella y sus hijos el respecto de la familia. Nuestro planteamiento de problema es a medida que se realiza esta investigación, nos basaremos en aquellas causas que sobresalen con más frecuencia, como ser las causas de la violencia intrafamiliar, el maltrato silencioso dentro del hogar que aumentó durante la pandemia del COVID-19. También tenemos lo que es nuestra justificación. La intención de este estudio se enfocará en realizar acciones preventivas, promocionales, ya que esta situación es un problema social que se fue incrementando durante la pandemia para hacer conocer a las más autoridades y diferentes instituciones para trabajar y reducirla en la zona 23 de marzo de la Ciudad del Alto. Nuestra pregunta de investigación es ¿cuál es la causa más frecuente de la violencia intrafamiliar en mujeres durante la pandemia en la zona 23 de marzo de la Ciudad del Alto en el mes de agosto y a diciembre de la gestión 2021? Bueno, también tenemos lo que es también nuestros objetivos. Nuestro objetivo general es determinar la causa más frecuente de que ocasiona que haya violencia intrafamiliar en mujeres durante la pandemia de la zona 23 de marzo. En la Ciudad del Alto, el mes de agosto a diciembre de la gestión 2021. Nuestros objetivos específicos es identificar las causas de la conllevar la violencia intrafamiliar durante la pandemia, identificar los tipos de violencia que ocasionó durante la pandemia, también conocer las características sociodemográficas de la población. También tenemos lo que es el marco teórico. En el marco teórico se denomina el tipo de la violencia que ocurre entre los miembros de la familia y que se puede tener lugar en el entorno doméstico o fuera del agresor. Es una persona que impone sus autoridades, fuerzas físicas o poder para maltratar a otros miembros de la familia. Muchas situaciones en origen de la violencia en género o del machismo en la antigua Roma donde el padre de la familia tenía la autoridad sobre todas las personas con quienes convivían, la mujer era inferior y por lo tanto podía venderla, castigarla o maltratarla según sus deseos. No, tenemos 6 tipos de violencia, que es la violencia física. Esto es un maltrato para construir una invasión del espacio físico. Puede haberse dos maneras ya sea un maltrato al contacto directo, como empujones, jalones de cabellos o de otras maneras de limitar sus movimientos. Nuestra violencia verbal. Esto tiene lugar cuando un individuo reacciona motivado por lo ira ante un determinado comportamiento u otro causa de más gran molestia. La violencia de género. Esto es definida como todo acto de agresión que ejerce un sexo hacia el otro, un hombre hacia la mujer o mujer hacia el hombre. La violencia económica, esto es la forma que se utiliza para chantajear, ya suele expresarse en actuaciones como la de esconder el dinero, no ser sincero, quitar el dinero. La violencia física o emocional, esto está vinculada a acciones destinadas
degradar o controlar acciones de creencias y decisiones de la mujer por medio de las amenazas. Son actos que tratan los sentimientos emocionales como celos, castigos, humillaciones y entre otros. La violencia sexual. Esto impone a la mujer ideas de actos sexuales no deseados. Decimos basta a la violencia. Bueno, basta la violencia. En la ley número 1671 es proteger la integridad física, psicológica, mortal del sexual de cada uno de los integrantes del núcleo familiar. Y en la ley número 348 está la ley para garantizar la vida libre de la violencia, protección a las mujeres salteñas. Se han creado varias instancias especializadas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Nuestro diseño metodológico. Esto enfoca en el cuantitativo. Elegimos este método para que nos permite entender los fenómenos a través de la recolecciones de los datos numéricos que señalarán preferencias, comportamientos y otras acciones de los individuos que pertenecen a determinado grupo de sociedad. Sí. Tipo de estudio. Es la descriptivo. Este tipo de estudio nos permite identificar las características de la familia, como las situaciones socioeconómicas y actitudes predominantes a través de las descripciones exactas. La población y muestra del estudio. La presente de investigación del desarrollo de la zona 23 de marzo de la ciudad del Alto de zona que pertenece en el distrito 8 de la ciudad del Alto, con una población por distrito de 21.843 habitantes, con un clima templado en invierno seco y verano suave. También tenemos lo que es de la encuesta, nuestros resultados, que son del 28% de masculino y un 75% de lo que son femeninos que nos han respondido. Son mayoría del lado rural por un 62% y con el 38% del lado urbano. También tenemos lo que es con el con el 26, bueno, en la pregunta número 7, que es ya. En el número 7 nos respondieron en la pregunta que en base en la encuesta con el 26% que dijeron sí, a veces, y con el 18% que a veces, y el 56% con no. También después seguimos con que en el base de la encuesta que es relacionada en las mujeres de la zona 23 de marzo, perdón, en la ciudad del Alto, dijeron con el 45% sí y el 60% no. En la encuesta número 9 está lo que es con un 56% sí y con el 44% no. También tenemos lo que es en la gráfica número 10, ¿cuáles son las causas más comunes de la violencia intrafamiliar? Bueno, en el azul decimos que nos dio con problemas económicos con 18 personas, y la falta de comunicación con 10 personas,
Cultura, el 8 personas. Falta de conciencia, 4 personas. Y otro sería con el 10 personas. En el tipo de violencia que se genera más dentro del hogar. Bueno, este nos da con un 7 personas. Uf, que nos da con las 7 personas que dijeron otros, agresiones físicas y agresiones psicológicas con 6 personas, agresiones sexuales con 5, agresiones verbales 8, todos 25 personas y otros con 2 personas. En la tabla número 12 tenemos lo que sí está de acuerdo con la frase, tu marido tienes que aguantar. Bueno, 44 personas dijeron que sí y el 45% dijeron que no. Y en la encuesta número 13, que depender económicamente de la pareja, con un sí o no, con el 12% es no y el 72% que es un sí y algunas veces con el 16%. También en el gráfico 14, la diferencia del género es un factor de una violencia intrafamiliar, tal vez 44%, 32% sí y no con el 24%. En la tabla número 15 tenemos lo que es el principal causa de la violencia intrafamiliar con alcoholismo con 28%, la falta de confianza con el 24%, la discusión de pareja con el 20%, intolerancia de impulsibilidad está con 8%, la falta de económica con el 20%. Con el 16, en el número gráfico 16 está lo que es la pareja. Es el único encargado que debe aportar económicamente en el hogar. 48% dijeron que sí y el 52% dijeron que no. Y en el 17, número 17 gráfico tenemos lo que es las posibles soluciones para evitar la violencia intrafamiliar. Es informarme acerca del tema, dijeron con el 36%, no hacer caso a los chismes con el 20%, tener mejores comunicaciones en la familia, 24%, y evitar confrontamientos, 12%, buscar ayuda profesional con el 8%. Nuestra conclusión sería que nuestra investigación de temas sobre la violencia intrafamiliar, las encuestas realizadas de las mujeres entre las zonas 23 de marzo, se pudo determinar que según a sus características demográficas, se encuestó a más mujeres con las edades de 26 a 46, a 40 años, que viven con concubinato o su procedencia es el área de rural. Estas causas que más han conllevado ha sido a la violencia durante la pandemia, según las que se encuestó, fueron los problemas económicos, la falta de la convivencia entre familiares. Bueno, las recomendaciones que podemos dar es establecer a las normas claras de la familia para la convivencia. Es importante definir reglas que incluyen derechos y deberes a los que deben bajar en un mismo techo, pues hasta ayudar a establecer unos límites de la conducta. Bueno, licenciada, eso sería todo. Estas son nuestras bibliografías. Muchas gracias.